Le damos la bienvenida a todos los que han llegado aquí a la iglesia y todos también los que nos siguen por las redes, por el culto digital, así que estamos contentos de poder estar otra vez de manera presencial, pero también de poder salir a través del culto digital, de las redes, a través de YouTube y bueno, un montón de lugares donde estamos promoviendo la palabra de Dios y lo que es también el culto aquí de la iglesia. Muy bien. Quiero que podamos compartir en esta mañana el volver a empezar. Volvimos a empezar, gracias a Dios, lo presencial. ¿Cuántos están contentos de volver a empezar? ¿Sí? Un año nuevo, el parate de las fiestas y bueno, del pedido del gobierno, lo tuvimos que cumplir, pero bueno, extrañamos el poder estar presencial. Y en esta mañana quiero compartir ese tema, el volver a empezar. Saben que el volver a empezar es parte de la historia de la humanidad. Muchas personas, muchas familias, muchas comunidades tuvieron que volver a empezar en diferentes instancias. O sea que el volver a comenzar es parte de la historia de la humanidad. Hay un cantante argentino, Alejandro Lerner, que hace una canción muy bonita y es un gran motivador, ¿sí? El volver a empezar, el volver a intentar. Y yo creo que estamos en esa etapa. Saben que en Panamá, la iglesia que fundó esta iglesia, estamos ahí afiliados al concilio de acá de las Asambleas de Dios, pero también estamos afiliados ahí a Osana, Panamá, una iglesia grande que tiene unas 20.000 personas. El pastor de Manuel Quintero fue el que fundó aquí esta iglesia en este lugar. Y bueno, continuamos sin duda de alguna manera vinculados con Panamá. Y ellos tienen el lema del Dios de los nuevos comienzos. Ellos han declarado que este tiempo es un tiempo de volver a empezar, de volver a comenzar. Hace poco me comuniqué con unas personas de Ecuador, unos pastores conocidos de Ecuador, y me dicen que en Ecuador, bueno, la vivieron muy brava, sí, con el tema del COVID, han vivido una situación muy difícil. Bueno, creo que toda Latinoamérica, ¿no? Y el mundo ha vivido momentos difíciles. Y bueno, ellos dicen que los ecuatorianos están aprendiendo a vivir y a convivir con el virus, ¿sí? Con todo lo que es el tema de la pandemia y el coronavirus. Ellos ya lo asimilaron y es parte de la vida cotidiana el poder guardarse, el usar tapabocas, como nosotros. Pero principalmente me llamaron la atención las palabras de este pastor, que él decía, no, nosotros aprendimos a convivir, ya estamos acostumbrados a vivir con ese virus. Pasó un año, ¿sí? Y están acostumbrados a vivir en ese volver a empezar. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que volver a empezar, tenemos que volver a comenzar en muchas instancias de la vida. La Biblia habla de muchos personajes y principalmente del pueblo de Israel que tuvo que volver a empezar. Hay un personaje muy conocido que, bueno, no lo voy a compartir hoy, pero es Pedro. Por ejemplo, Pedro tuvo que volver a intentar el tirar las redes y volver a pescar en medio de una frustración. Pero la Biblia habla del pueblo de Israel. Principalmente me llama la atención la vida de Noé. Noé vivió un diluvio. Sí, vivió un momento donde la tierra fue devastada por el agua y dice la palabra del Señor que él y su familia tuvieron que volver a comenzar después de estar un año, ¿sí? Ahí arriba del arca, porque no solo llovió 40 días y 40 noches, sino que tuvieron que esperar que las aguas descendieran y la tierra se afirmara y literalmente estuvieron un año dentro del arca, encerrados en ese lugar. Nosotros no hemos aguantado tanto, ¿no? Dentro de nuestra casa hemos podido salir. Pero literalmente Noé tuvo que volver a comenzar. El pueblo de Israel es un pueblo que continuamente tuvo que adaptarse a volver a comenzar. El pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto y volver a comenzar su vida en el desierto. El pueblo de Israel tuvo que salir del desierto e introducirse a una tierra nueva, buena, pero era nueva, sí, que era la tierra prometida. Y hace poco estuvimos estudiando cuando el pueblo de Israel volvió de Babilonia, porque fue cautivo por 70 años en Babilonia, y tuvo que volver a reinventarse y comenzar otra vez, reconstruyendo las murallas, reconstruyendo Jerusalén, quitando escombros. El volver a empezar es parte de la vida cotidiana de los cristianos, ¿sí? Y sin duda que de la humanidad. Entonces, en esta mañana quiero compartirte esta palabra y espero que puedas entenderla, porque para cada punto hay una palabra y quizás un punto te identifique con tu realidad. Y creo que Dios quiere ministrarte en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén más fuerte? Esa, vamos arriba. Así que volvemos a estar juntos aquí en la iglesia. Ahora, el volver a comenzar muchas veces es difícil, pero es posible. ¿Cuántos dicen amén? Es posible. Hay matrimonios que se han roto y han vuelto a empezar. Hay familias que se han destruido y han vuelto a empezar. Hay personas deportistas que se han roto ligamentos, que se han quebrado y han vuelto a empezar. Y muchos de ellos
tienen una vida asombrosa y son un ejemplo para muchos de nosotros. Entonces, el volver a empezar, el reacomodarse, el reorganizarse, es parte de la vida. Y qué bueno que podamos nosotros en este año 2021, que no sabemos lo que nos espera, que podamos volver a comenzar a plantearnos metas, objetivos y que podamos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Acordate que en nuestra temporada de septiembre a septiembre, Dios nos ha dado un lema que se llama En la línea de batalla. Y quizás el volver a comenzar sea organizar cuál es nuestra línea de batalla y ponernos las pilas y comenzar a activarnos, como hemos compartido en estos días, en nuestro aquí, en nuestro ahora, cuál es nuestra línea de batalla y comenzar realmente a activarnos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Lo primero que quiero compartirte es, sin duda que es difícil volver a comenzar. Y muchas veces volver a comenzar, présteme atención, después de cometer errores. ¿Has comenzado alguna historia de tu vida después de cometer algunos errores? Muchos de nosotros hemos cometido errores. Y es difícil poder volver a comenzar cuando hemos tomado malas decisiones en la vida. La Biblia habla de muchos personajes. Por ejemplo, Pedro se equivocó y lloró amargamente y tuvo que volver a comenzar, ¿sí? La Biblia habla de otros personajes y te quiero compartir solo unos versículos de Lucas capítulo 15, si querés leerlo, si querés abrirlo conmigo. Lucas capítulo 15 habla de la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo lo conocemos. Hace poco José predicó muy bien acerca de esta historia. Pero quiero leerte unos versículos que es cuando el hijo pródigo, después de haberse equivocado, ¿sí?, tomó la decisión de llevarse su herencia y lo malgastó todo. Pero tuvo un momento de reflexión y tuvo un momento en donde él pudo volver a empezar. Decí conmigo, volver a empezar. Yo creo que muchos de los que nos hemos equivocado vamos a tener la oportunidad de volver a empezar. Y ahí en Lucas capítulo 15, versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Creo que todos los que nos hemos equivocado y hemos vuelto a empezar, reconocemos que de los errores se aprende. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no aprende nunca, ¿no? Pero bueno, esa es otra predicación, ¿sí? Pero de los errores se aprende, uno puede madurar, uno puede crecer. Y el hijo pródigo, esta historia, la Biblia nos muestra que este joven aprendió. ¿Cuándo? Cuando lo había perdido todo. Trabajó en un refugio en donde hay personas que, no todas, pero muchas están ahí porque han tomado malas decisiones en su vida, porque lo han malgastado todo como el hijo pródigo. Y bueno, estamos ahí educadores y equipo técnico para ayudarles a retomar la historia de su vida y volver muchas veces a su familia y darles esperanza. Una de las cosas que quiero decirte es que el joven, este hijo pródigo, dice la palabra del Señor, tuvo el momento de recapacitar y tuvo la oportunidad de volver a empezar. Lo que quiero decirte en esta mañana es que si te has equivocado, Dios te dará la oportunidad de volver a empezar. ¿Cuántos dicen amén? Y está bueno que podamos entender que hay un Dios de oportunidades y hay un Dios que nos plantea el volver a empezar y replantearnos la situación en la que estamos viviendo. Cuando era novio de Bego, tuve 5 años de novio con Bego, les he contado esta historia, pero en el año 4 de mi noviazgo, yo descubrí que cuando tuve novia, descubrí que era celoso. Antes no lo sabía, ¿sí? Y una de las cosas que cometí fue muchos errores, el poder exigirle a Bego que se vistiera de tal forma o no se vistiera de tal forma. Llegué a celar a Bego hasta con mis propios hermanos. Imagínense la capacidad de poder llegar a esa celos enfermizos, por así decirlo. Y una de las cosas que tuve que hacer, o que hizo Bego más bien, fue terminar por un año nuestro noviazgo. Yo literalmente en ese tiempo estaba en el IVA, viviendo en el IVA, en el Instituto Bíblico. Bego era alumna del IVA. Y una de las cosas que sentí, lo he compartido en algún momento, es sentir dolor en el corazón literalmente. Yo nunca había sentido dolor en mi corazón, en el cuerpo, ¿sí? Sentir que tu corazón se desgarra. Sin duda que la quería, ¿no? Y sin duda que ella se estaba perdiendo algo importante, sí, si me dejaba. Pero bueno, lo que sí quiero compartir es que por causa de errores, de malas decisiones, de historia de vida, perdí un año de noviazgo. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios y por la de Bego, ¿sí? Al año siguiente nos noviamos ya en la recta final para poder casarnos. Pero tuve que aprender
a buscar a Dios en medio de mis errores. Bego no quería casarse con ese hombre que era muy celoso, ¿sí? Porque iba a hacerle una vida imposible. Sino que en ese año donde sufrí dolor de corazón, tuve que buscar a Dios más que nunca para poder ver mi vida y poder rehacer cosas en mí. Uno aprende de los errores y uno tiene que buscar a Dios en medio de los errores. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que me llama la atención del hijo pródigo es que él decidió volver a la casa de su padre. Y qué bueno que nosotros en medio de nuestros errores tomemos la determinación de volver a la casa de nuestro padre, porque siempre habrá una nueva oportunidad. ¿Cuántos me dicen amén? Lo segundo que te quiero compartir es que el volver a empezar es difícil. A veces cuando cometemos errores, pero también volver a comenzar es difícil cuando vivimos una pérdida. He compartido mucho en estas prédicas el vivir pérdidas. Estamos en un tiempo en donde muchos estamos perdiendo amigos, familias, trabajos. Y qué difícil es poder volver a comenzar cuando vivís una pérdida. Y quizás en esta mañana hay personas que están volviendo a comenzar porque tuvieron un divorcio, una separación, porque falleció algún amigo, algún familiar. Y es difícil poder volver a recomponerse en medio de una pérdida. La Biblia habla acerca de la historia del pueblo de Israel. Tuvieron una pérdida muy importante. Y quiero leerte qué importante era este hombre para el pueblo de Israel. Y fue cuando Moisés murió. En el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, si querés buscar conmigo ahí. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 dice así. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, imagínense, 30 días de luto. Así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él entre todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo en la vista de todo Israel. Me detengo aquí, quiero leer otro versículo. Hay pérdidas que son insustituibles. Nadie puede sustituir ciertas pérdidas. Sin duda que Dios sana el corazón, sin duda que Dios puede traer nuevas alegrías, pero hay pérdidas que las vamos a valorar toda la vida y las vamos a necesitar toda la vida. Lo que sí quiero decirte en esta hora, si has vivido alguna pérdida, es que Dios va a levantar un motivador para darte una nueva esperanza. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en el otro libro, inmediatamente después de Deuteronomio, en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 2 dice así. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. El versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, versículo 11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Lo que me llama la atención de este pasaje es que Dios, después de la gran pérdida de Moisés, 30 días estuvieron de velatorio. Moisés era un personaje muy importante, fue el que los sacó de Egipto, fue el que los sacó de la esclavitud, fue el que los acompañó en todo el periodo del desierto. Era un gran hombre, era un gran personaje. Dice la Biblia que Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés. O sea, era un hombre muy venerado, por así decirlo, muy recordado. Pero después de esa gran pérdida, Dios levantó un motivador llamado Josué. Y me encanta saber estos versículos de Josué, capítulo 1, versículo en donde Dios motiva a Josué a levantarse y principalmente dice que este hombre se levantó y se introdujo dentro del pueblo para comenzar a motivar y animar a las personas a que se levantaran, porque había que cruzar el Jordán y porque había una tierra prometida que conquistar. Lo que quiero decirte en esta mañana es, Dios levantará un motivador en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas un motivador, Dios lo levantará. Será un amigo, será un pastor, será un líder, será alguien desconocido, pero Dios levantará a alguien que te motive, porque si tienes vida, tienes esperanza. ¿Cuántos me dicen amén? En la vida de la familia López, que están por acá varios, ¿sí? Hay un patriarca, a mí me gusta usar la palabra patriarca, aunque hay algunos colectivos que la usan de manera despectiva, pero creo que la interpretan mal, porque el patriarca era un jefe de familia que cuidaba
y bendecía a su familia. Y principalmente el patriarca está dentro de lo que es el pueblo de Israel. Tengo por ahí la definición de patriarca, que es una persona que es honrada por su familia y por un grupo de personas, por su sabiduría y por su conocimiento. Y puedo decir que el abuelo de Bego, de Ezequiel, están por acá, fue un patriarca, un hombre que pudo bendecir a su familia y pudo sustentarla, pero principalmente una de las cosas que he valorado en estos días y nos hemos reído mucho son las historias del abuelo de Bego en cuanto a muchas anécdotas. Y una de las cosas que valoran ellos fue su sabiduría y su conocimiento y su dedicación para con la familia. Saben que tuve la oportunidad, no sé si buena o mala, de estar en el momento en donde falleció el abuelo de Bego. Fue un momento difícil porque él era el referente masculino en su familia. Fue el papá de Bego, ya que Bego no tuvo un referente como papá en su familia. Para mi suegra también fue un referente muy especial, porque mi suegra nunca pudo formar una familia con un referente masculino. Y sin duda para los nietos fue un gran referente y un historiador de sus cuentos y de poder enseñar a sus nietos. Sin duda lo considero como un patriarca, lo considero como una persona llena de sabiduría y de conocimiento. Pero saben que su pérdida fue muy fuerte, afectó la vida de cada uno de ellos. Pero una de las cosas que puedo contarle en esta mañana es que a pesar de esa gran pérdida, esta familia se repuso y salió adelante. ¿Cuántos dicen amén? Fue una familia que creció, que prosperó, que tuvo hijos, que tuvo nietos. Fue una familia que a pesar de su pérdida tan importante, pudo reponerse porque había una figura fundamental dentro de ellos, que era Dios, que era la búsqueda de Dios. Y una de las cosas que he visto en estos años que estoy con Bego, muchos años ya, es que Dios levantó, después que este hombre falleció, Dios levantó varios motivadores en la familia. Y tengo que reconocer en esta mañana que uno de los referentes y de los grandes motivadores que Dios levantó en esta familia fue mi querida suegra. Así le damos un aplauso a mi suegra. Hoy no está acá, creo que estará en el próximo culto. Espero que se grabe esto, por favor, ¿sí? Para memoria de mí. Muy bien. Pero tengo que reconocer que ella ha sido una gran motivadora. A ella le afectó la pérdida de su papá. Pero Dios la hizo levantarse en medio de las cenizas, tal cual un motivador como José para motivar. Y sin duda que no fue la única, fueron varios, pero puedo reconocer que ella ha sido el sustento de la familia, principalmente en el área espiritual. Todos los días y en cada momento a su familia la llama y le manda mensaje, ahora que está acá en Montevideo, busquen a Dios, busquen a Dios, busquen a Dios. Su principal motivación de poder levantarse fue Dios, y la principal motivación para seguir viva y seguir motivando a su familia es que busquen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso a Dios por esto en esta mañana. Y un grito de júbilo. Muy bien. Capaz que no te ha tocado una suegra como la mía, ¿sí? Pero Dios va a levantar un motivador en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Y qué importante es que en medio de los momentos de las pérdidas, Dios levante un motivador. Josué fue un motivador, se introdujo entre el pueblo, o sea, no los empezó a mandar de lejos, se introdujo en el pueblo, fue familia por familia, motivándolos, diciéndolos, hay que cruzar el Jordán y hay una tierra prometida que conquistar. Dios te dará un motivador que se meta en tu familia, en medio de tu situación difícil, y te vas a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Lo tercero que te comparto en esta mañana es que muchas veces es difícil volver a pensar, principalmente después, escuchen bien, de una mala noticia. ¿Cuántos hemos recibido mala noticia en este tiempo? Y qué difícil es levantarse después de las malas noticias. Muchas veces son golpes bajos de la vida. Pero qué importante es poder entender de que podemos levantarnos después de esas malas noticias. Yo quiero compartir rápidamente unos versículos que hablan de la historia de José, pero principalmente de la historia del padre de José, que él recibe la noticia de que su hijo había muerto. Y me llama la atención que cuando el papá de José vuelve a saber de José, 20 años después, literalmente la Biblia dice que cuando él se entera que su hijo está vivo, dice, el espíritu de este hombre comenzó a vivir otra vez, revivió. Así que quiero leer ese versículo cuando los hermanos de José vuelven a la casa de su papá y le dicen que José está vivo. Y literalmente quiero compartir esto. Ahí Génesis capítulo 45, versículo 26 dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es el Señor de toda la tierra de Egipto.
Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Pero el versículo 27 dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. No dice la Biblia claramente esto, pero me imagino que la muerte de José causó en este hombre que él viviera como 20 años como medio muerto. Él estaba vivo, pero su espíritu estaba detenido. Saben que muchas personas no se han podido reponer de la pérdida de un familiar, del esposo, de la esposa, de un hijo. Es difícil reponerse en medio de las noticias malas o de esas noticias que vienen y golpean tu vida. Muchas veces hay personas que reciben noticias y no se reponen. Están vivas, pero su espíritu está muerto. Y me llama la atención, no lo dice acá, no sé si yo lo interpreto de esta manera, pero principalmente dice que el espíritu de este hombre revivió cuando se enteró que su hijo estaba vivo. Y qué bueno que podamos entender esto. ¿Qué fue lo que hizo revivir el espíritu de Jacob? Quiero que entiendas esto. Una nueva noticia. Y lo que quiero decirte en esta mañana es que si te ha tirado por el piso una mala noticia, Dios te enviará una noticia nueva. Vendrá una buena noticia que hará revivir tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y quédate con esta palabra si tú has recibido malas noticias en estos días. Vendrá alguien con una buena noticia que hará revivir tu espíritu. Hay cosas que son insustituibles, como recién dije. O sea, hay pérdidas que no se pueden sustituir, pero hay noticias que pueden animarnos y motivarnos. Hace unos años atrás, quizás más de 30 años, un hombre llegó a esta tierra llamado Johnson, ¿sí? Del Johnson. Dale era el nombre, ¿sí? Dale Johnson, con su esposa. Y fundaron el instituto que está ahí enfrente. Compraron un terreno. Peladito, no sé cuánto les costó y vale más de $1 millón o mucho más capaz, como está edificado. Y ellos tuvieron la visión de reabrir un instituto bíblico que estaba cerrado, principalmente un instituto de internado. Han habido varios institutos en Uruguay, pero después de más de 20 años, un instituto internado estaba cerrado y ellos tuvieron la visión de comprar un terreno, volver a edificar, dejaron sudor y lágrimas en este lugar. Acá vemos muchos alumnos de ese instituto bíblico, ¿sí? Que estamos aquí sentados y escuchando la palabra. Y fuimos el fruto de que un hombre tuvo la visión de poder fundar un instituto, dejar su país, traer recursos de Norteamérica, porque creía que en Uruguay se podía predicar el evangelio y que podían levantarse muchas personas que se convirtieran en líderes y en pastores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este hombre un día recibió una mala noticia. Él y su esposa, siendo misioneros, siendo pastores, siendo personas que habían invertido su vida en otro país. Antes de estar acá en Uruguay estuvieron en Bolivia siendo misioneros. Y la mala noticia que recibieron fue que su hija había sido violada por una persona de color, ¿sí? Y que, habían recibido esa noticia. No sé la historia si fue estando acá, estando en Bolivia o estando en Estados Unidos, pero recibieron esa noticia. Vivieron la violación de su hija. Un momento difícil. Una noticia que quizás ningún papá quiere recibir. Pero una de las cosas que valoro de este hombre, de esta familia de Dios, fue que en el momento en que recibieron esa mala noticia, tuvieron que tomar una determinación. Si el hijo que estaban naciendo o criándose en el vientre de esa mujer, lo iban a tener o no. Ellos tomaron la alternativa y la decisión, dentro de muchas, de tener a ese hijo. Ellos cuentan en este tiempo, después de ya tener a esa nieta, porque hoy se convirtió en una nieta, muy diferente a la familia, porque ellos son todos muy blanquitos y ellas de color, que esta nieta, escuchen bien, se convirtió en la alegría más grande de su familia. Se convirtió en la alegría más, así lo declaran ellos. Esta nieta, fruto de una violación, determinaron tenerla, recibirla, se convirtió en uno de los personajes de su familia que más produjo alegría. Lo que quiero decirte es que quizás una mala noticia, en algún momento Dios la puede convertir en una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda que fue una mala noticia al recibir esto, una mala situación de la vida, pero gracias a Dios porque Dios estaba en medio de sus vidas, esa mala noticia con el transcurso del tiempo se convirtió en algo positivo, en una de las nietas que trajo más alegría a la casa de su familia. Lo que quiero decirte es que Dios te enviará buenas noticias en estos días. ¿Cuántos me dicen amén?
Hay un Dios que se encargará de poder revertir quizás la situación que estás viviendo en tu casa y quizás en estos días recibas una buena noticia y que esa buena noticia traiga alegría y traiga esperanza. Lo último que te quiero compartir en esta mañana es que sin duda es difícil reponerse de los momentos difíciles. Y el último momento que te quiero contar en esta mañana es que es difícil muchas veces volver a comenzar después de los escombros. Mucha gente ha vivido momentos difíciles. Es más, en estos días nos enteramos de una familia que ahí en Colinas que se quemó su casa. Estamos ahí a la expectativa de cómo podemos ayudarle. Su casa se incendió. Su casa literalmente está en escombros. Parte de su casa porque parte de ella era de madera. En algún momento, bueno, vamos a trabajar en estos días para poder ayudarles. Sin duda que sí. Como iglesia, sé que la comunidad a su alrededor la están ayudando. Ahora, qué difícil es volver a levantarse en medio de los escombros. Te comenté hoy al principio que uno de los momentos en donde el pueblo de Israel volvió a empezar fue cuando volvió de Babilonia y tuvo que volver a reconstruir Jerusalén y los muros. Literalmente dice la palabra del Señor que fue un tiempo difícil. No solo tenían las ganas de volver a su país, pero se encontraron con un país devastado, con un país destruido, se encontraron con una ciudad que estaba literalmente en escombros. Y antes de reconstruir la ciudad tuvieron que quitar escombros. Y uno de los pasajes que habla de que hubo un momento clave en esa comunidad es en Nehemías capítulo 4, versículo 10. Habla de esa comunidad que tuvo un momento clave. Y dice ahí en el versículo número 10, y dijo Judá, o sea, Judá era el pueblo que había llegado otra vez a Jerusalén, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Dice, y no podemos edificar el muro. Pero en el versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Lo que quiero compartirte ya para finalizar es difícil levantarse en medio de los escombros. Bego nos está enseñando a través de dos cursos que ella da, que es la espiritualidad emocionalmente sana o la iglesia emocionalmente sana, que es el que estamos dando ahora, el que está dando ella, de que debemos levantarnos de en medio de los escombros. Estamos tratando de construir una iglesia sana y estamos tratando de construir familias sanas, porque las iglesias sanas y las familias sanas son las que crecen. ¿Cuántos dicen amén? Y mucho de lo que ella nos enseña es que debemos de quitar escombros de nuestra familia o quizás de nuestra situación de vida. Y qué difícil es quitar escombros. Muchas veces nos desanimamos. El pueblo de Israel tuvo que, antes de edificar, de volver a reedificar, tuvo que quitar escombros. Es un trabajo que cansa, es un trabajo que tenemos que necesariamente hacerlo, pero es difícil. Y dice la Biblia que en un momento se desanimó. Lo que quiero decirte es que dice la Biblia que enemigos se metieron en medio del pueblo para desanimarlo. Pero una de las cosas que hizo Nehemías, dice la palabra del Señor, fue que los animó, los motivó, los levantó. Y una de las cosas que hizo este varón de Dios fue motivarlos por algo que sí valía la pena pelear, que era su familia. ¿Cuántos dicen que vale la pena pelear por la familia? Los motivó. Y dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel hubo entendido, el enemigo dejó de molestarlos. Y esto es lo que quiero que motivará a que quites los escombros. Y quizás en estos días tienes que quitar cosas de tu vida, tienes que rehacer cosas, tienes que rever qué hay que quitar de ti para volver a construir. Dios estará contigo para animarte y motivarte. ¿Cuántos dicen amén? En estos días estaba leyendo, bueno, el año que viene se cumplen 20 años de esa gran catástrofe que vivió Estados Unidos, que fue el derribar las Torres Gemelas. Te hago una pregunta. ¿Cuántos tienen más de 30? A ver. Muy bien. ¿Dónde estabas tú cuando se derribaron las Torres Gemelas? Buena pregunta, ¿no? ¿Sabés, Pilar, dónde estabas? ¿Cómo? Tremendo. Bien. Está bueno, uno a veces tiene esa referencia de la historia, ¿no? ¿Dónde estaba? Yo estaba en el Instituto Bíblico, era novio de Bego, ¿sí? Y estaba con Tito, ¿lo recuerdan a Tito? ¿Sí? Tito y Cela, ¿sí?
haciendo las veredas del IVA. Cuando ustedes van a el IVA, ahí está la pérgola del medio, esas veredas las hicimos con Tito ahí, ¿sí? En sí yo le ayudaba porque yo no sabía nada, ¿no? Yo manejaba un tratorcito ahí nomás. Pero recuerdo bien que estábamos trabajando ahí lleno de barro y recibimos la noticia. Cada 5 minutos parábamos, no es que éramos vagos, sino que estábamos interesados en las noticias, ¿sí? Cada 5 minutos íbamos a ver la tele porque fue impresionante, ¿sí? El vivir esas caídas de esas 2 torres fue impresionante, sin duda, una catástrofe. Se dice que más de 16.000 personas había en el entorno, ¿sí? Muchísimas de ellas fueron salvadas, pero muchas murieron. Unas 2.900 personas, más de casi 3.000 personas murieron en esa catástrofe. Pero hubieron algunas personas que fueron rescatadas de los escombros. Y aunque parezca mentira, puede haber vida en medio de los escombros. ¿Cuántos dicen amén? Varias personas fueron rescatadas, unas 20 personas salieron con vida dentro de los escombros. Y la última persona que fue rescatada se llamaba Genele, creo que la quiero mencionar bien, Guzmán, ¿sí? Una centroamericana. Fue rescatada, fue la última mujer que rescataron. ¿Saben cuántas horas estuvo metida en los escombros? 27 horas estuvo metida en los escombros. Y cuenta que cuando los bomberos la detectaron entre los escombros, demoraron 4 horas más quitando los escombros para poder rescatarla. Yo estaría desesperado ahí, ¿no? No sé cómo estaría ella. Dice que ella vio un hombre que se llamaba, no me acuerdo cómo, Paul o algo así, que la vino a rescatar y animar. Se redacta que ningún bombero tenía ese nombre. Yo no sé si ella vio un ángel o alguien que estuvo ahí al lado de ella para sostenerla en ese momento difícil, pero no se detecta ese nombre dentro de los bomberos que la rescataron. Pero sí fue la última en ser quitada de los escombros. Fue una mujer que sobrevivió a una gran catástrofe. Fue una mujer que tuvo 27 horas enterrada, viva. Y fue una mujer que después que descubrieron que estaba viva, todavía demoraron 4 horas más en poder quitar esos escombros. Sin duda que fue un momento desesperante, pero ella hoy está viva para contar esa historia. Lo que quiero terminar en esta mañana es que Dios te dará vida para contar tu historia. ¿Cuántos dicen amén? Vas a poder sacar los escombros de tu vida, vas a poder tener vida, vas a poder contar cómo Dios te restaura, cómo podés reedificar a pesar de que hubieron escombros en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu situación, en tu historia. Hay un Dios que sí tiene el poder de levantarte y de darte vida en medio de tus escombros. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero orar por ti en esta mañana porque ya la hora se ha ido. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Porque sé que tú eres el Dios que traes esperanza en este nuevo año que comienza. No sabemos cómo va a continuar el año. Señor Dios, hay estadísticas o hay, Señor, pronósticos de que la situación va a empeorar, pero sabemos que tú estás con nosotros. Y creemos, Señor Dios, que podemos volver a comenzar. Señor, la humanidad se ha destacado por volver a comenzar después de periodos difíciles. En la Biblia hay personas y hay un pueblo que se levantó después de periodos difíciles. Y tú eres el Dios que estás con nosotros, con nuestro pueblo Uruguay, con nuestra iglesia, para también animarnos, motivarnos, de poder levantarnos después de los momentos difíciles. Por eso, Señor, hoy bendigo al que está escuchando esta palabra, porque sé que tú eres el Dios que a pesar de las malas noticias, que a pesar de los escombros, que a pesar, Señor, oh Dios, de las pérdidas, que a pesar de que a veces hemos tomado malas decisiones, tú nos darás la oportunidad de volver a comenzar, de volver a levantarnos, porque tú eres el Dios de la esperanza, porque tú eres el Dios que tienes propósito con nosotros, porque una nueva línea de batalla será marcada para nosotros y nos activaremos y nos levantaremos porque tú seguirás teniendo propósito con nuestra vida. Padre, en esta hora, Señor, bendigo a aquel que tiene que volver a comenzar porque le irá bien y que podamos volver a comenzar contigo, que en nuestro volver a comenzar estés tú presente, porque si comenzamos contigo nos irá bien. Tu palabra dice que todo lo que emprendas será prosperado y todo lo que hagas te saldrá bien cuando tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.